Estaba planeado hablar con una amiga que un grupo de amigos quiere que ella sea designada en la Defensoría del Pueblo. Yo creo que aquí hemos defendido mucho la posición de doña Zoila Martínez, pero eso ha quedado todavía en el aire, la función verdadera de un defensor del pueblo, aquí en toda parte del mundo. De eso vamos a hablar ahorita, porque lo ocurrido ayer con el entierro del señor César. César Prieto, lo dicho por el presidente, merece que nosotros le pongamos en la cabeza, y voy y les ruego, señores, les ruego, que lo vean como una visión personal de nosotros. Nosotros no queremos imponerle a nadie lo que nosotros pensamos. Sencillamente eso es lo que pienso yo. Y es la percepción que nos ha dado en la cara con la verdad. Discutíamos en la pausa si realmente había indignación o no. Lo dejamos de lado y decimos la cosa. No importa cuál es la verdad. No importa que no hayan hecho lo que hicieron los que fueron acusados. No importa que sean inocentes. No importa que busquen los mejores abogados. No importa que sea una persecución selectiva. No importa que haya sido el mejor gobierno de los últimos años, el de Danilo. No importa que el anterior de Leonel y el que sigue, que es de Luis Abinader, lo hayan hecho mejor o peor. No importa que corruptos estén acusando corruptos. No importa que César Prieto haya sido un ejemplo de funcionario. No importa que haya advertido a Danilo sobre amenazas que recibió. Nada de eso importa. Y no importa que los empresarios sean los corruptores y que no se mencionen. No importa que el país tenga 10 millones de habitantes, que su presupuesto haya llegado a 1 billón de pesos y que la tasa de cambio haya llegado a un 60 pesos por dólar. No importa que esté prohibido joderse y que la gente busque su mejoría. No importa que salgan descargados, porque no se hicieron las verdaderas auditorías por la Cámara de Cuentas. Y después vendrán las protestas. ¿Cómo no se hicieron las impugnaciones en el momento que los suplidores se quedaron inconformes con los resultados de los concursos o de las licitaciones? Porque hay que buscar las pruebas y hay que protestar o apelar o impugnar a tiempo. Nos podemos quedar sin culpables y la reacción será peor porque la gente está pensando que esta es una pelea de gallos y no es una pelea de gallos. No importa que la mafia sea pública o privada. No importa que el sector privado haya desfalcado a Fomper primero que el sector público. No importa que toda la familia tiene una oveja negra o 2 ovejas negras. No importa que haya PLDistas serios. No importa que los corruptos acusen a los corruptos. No importa que nadie puede tirar la primera piedra, sobre todo de las que le están tirando. No importa que el gobierno 2012-2020 fue uno de los mejores gobiernos que hemos tenido y además uno de los más populares. No importa que Leonel se benefició de este proceso, logró su objetivo y se encuentre muerto de risa, celebrando cosas hasta en Funglode. No importa que el odio, la venganza, el resentimiento haya motivado
en gran parte este proceso. No importa que Luis Ignacio Lula da Silva, que ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido el Brasil en su historia, le pasó peor de lo que va a pasar aquí. No importa los millones robados por el sector eléctrico, más que Catalina. No importa que los otros robaron más y que el país goza cuando ve a la Procuradora General de la República sentada en el Consejo de la Magistratura, en la misma silla que estaba hace unos días el que la acusó a ella y le impidió ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Lo cierto, la verdad, la realidad, no importa que me duela, me moleste o no, la verdad, la realidad es que lo mataron. Lo mataron y está muerto políticamente. Puede estar bien muerto o mal matado, o puede estar bien matado y mal muerto, pero todavía queda algo del PLD. Pero Danilo, si usted lo ve y lo analiza, se da cuenta que es un hombre que perdió, y el que pierde tiene que aceptar su derrota. No hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Nosotros siempre hemos estado de un lado en que la mayoría no están, porque entendemos que el ser humano no es un santo y que no se está discutiendo la canonización de nadie, y que todos los éxitos de un gobierno nuevo habría que medirlo al final de ese gobierno. Nosotros defendimos a Ramón Báez Figueroa en el momento que lo crucificó todo. No lo defienda. ¿Por qué se llegó a 5.000 millones de dólares? Porque la autoridad competente lo permitió. ¿Por qué Leonel Almonte fue acusado? Porque la autoridad competente lo permitió. Y además, lo que le confiscaron, el patrimonio que se le confiscó a uno y a otro, sobrepasa por mucho, lo que ellos dispusieron como bancos, que era propiedad del depositante, pero por mucho. Entonces, no es que aquí se defiendan los malos, es que nadie puede tirar la primera piedra. Y la política es otra cosa, es otra cosa. Busque cualquier persona de los que están sometiendo a los otros para que ustedes vean que las cosas no son como ahora. La percepción se perdió. Y en este momento decir lo que yo estoy diciendo no es muy popular ni muy agradable. Pero esperemos, cuando se comiencen a pedir auditorías, que dice, esa no la ha hecho la Cámara de Cuentas. Cuando se vaya, mira, ya Yocasta está peleando con la viuda de Juancito. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar amparado por una auditoría de la Cámara de Cuentas, y no se hicieron. El presidente de la República lo dijo desde que comenzó. Hay problemas con la Cámara de Cuentas. Y la otra es, así como las impugnaciones en las elecciones hay que hacerlas en la mesa electoral, no en la prensa ni en el programa de televisión de Julito, Jacín o de quien sea. No, hay que hacerlo en la mesa cuando termine el conteo, con los delegados. Igual que cuando tú pierdes un concurso de Lajo, de Peralta, de Cebolla, hay que impugnarlo ahí.
y el que no lo impugnó, que ahora no esté financiando procesos legales porque va a perder. Y lo que va a venir es una frustración. Entonces van a decir que los jueces se vendieron. Usted verá, cuando no se logre probar todo eso, se va a decir los jueces se vendieron. Quería decir eso antes de hablar con nuestra invitada, porque la Defensoría del Pueblo es una figura muy, muy controversial, porque se supone que todo el que tiene una queja es como una instancia. La primera es los medios de comunicación, pero nosotros no somos jueces. La segunda es, después que se creó la primera, es la Defensoría del Pueblo. Que un vecino me está haciendo una pared del lado mío, la Defensoría del Pueblo. Que están violando el medio ambiente, la Defensoría del Pueblo. Pero resulta que el defensor del pueblo no es fiscal y tiene que ir al fiscal a pedir justicia. Eso es lo que yo creo. Entonces, nuestra amiga, la señora licenciada María Batista, un grupo de amigos quiere que ella participe como candidata a la Defensoría del Pueblo. Y yo quiero preguntarle, ¿cuál es realmente la concepción que tiene María de un defensor del pueblo? ¿Cuál es la función que la ley le da? Buenos días, primeramente, gracias por la invitación, por permitirme estar con ustedes. El hecho de estar aquí con ustedes, yo creo que ya gané, porque es un privilegio para mí, son muchos años siguiendo el programa, y ahora estar al frente de ustedes y al frente del pueblo, pues vale la pena realmente el agradecimiento. La Defensoría del Pueblo, como dice usted, don Julio, es el defensor del pueblo, que es una institución autónoma del Estado Dominicano, independiente, es el órgano nacional de derechos humanos. Y la función principal nuestra como del defensor del pueblo es contribuir a la salvaguarda de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, de los derechos medioambientales, cuando son vulnerados por funcionarios públicos. Es ahí que hay que aclarar. Cuando usted hablaba, por ejemplo, de que hay un problema de una pared entre el vecino, eso no es función del defensor del pueblo, es la función del fiscal, del fiscalizador municipal. Entonces ahí es que hay que definirle a la gente, porque todo el mundo dice, no, todo eso es defensor del pueblo. No, el defensor del pueblo tiene unas facultades específicas en la ley y en nuestra Constitución, y es contribuir a salvaguardar esos derechos humanos, esos derechos inherentes a las personas, esos derechos fundamentales, cuando son vulnerados por personas que trabajan en el Estado Dominicano y por prestadoras de servicios públicos. Estamos hablando del tema eléctrico, por ejemplo. Usted puede ir al defensor del pueblo. Claro que tenemos también entes reguladores como el ente, por ejemplo, Superintendencia de Electricidad, que es en el tema de eléctrico, Indotel en el tema de telecomunicaciones. Entonces, el defensor del pueblo tiene funciones específicas y no siempre puede actuar. Hay momentos que tiene que abstenerse. El defensor del pueblo, por ejemplo, si usted tiene un problema de un homicidio, usted no va a ir al defensor del pueblo, usted tiene que ir al fiscal. Y si va donde nosotros, al defensor del pueblo, por ejemplo, donde cualquiera del equipo de la oficina, pues nosotros lo vamos a canalizar por el departamento que corresponde. Y esa es lo más importante que debe conocer, por ejemplo, el defensor del pueblo, es saber cuáles son sus competencias, para que cuando la persona vaya con un tema que no es nuestro, poder decirle, usted, no, eso no por aquí, vamos a llevarlo por donde debe ir. Y es una de las funciones principales que hace el defensor del pueblo también, la función de asesoramiento al ciudadano. Cuando la persona va a mi oficina, por ejemplo, va al defensor, nosotros también lo asesoramos por dónde debe ir, lo acompañamos, se le asigna un abogado para que le acompañe al lugar que corresponde, y así la persona siente que se le atendió debidamente, aunque el caso no es nuestro, porque el defensor no puede meterse donde no le corresponde. Por ejemplo, si es un problema de justicia jurisdiccional, el defensor del pueblo no tiene que intervenir. Si usted tiene un problema con una sentencia, usted no tiene que ir al defensor del pueblo, usted tiene que apelar esa sentencia o hacer uso de los recursos que existen en la justicia, la tercería, la revisión, la apelación o la revisión constitucional. Entonces, el defensor tiene funciones específicas. La gente en República Dominicana hay una confusión, está claro, hay una confusión de que todo el que hace cosas buenas puede ser defensor del pueblo. Y no es así. El defensor del pueblo, aunque los requisitos que establece la ley es que tenga 30 años, que tenga administración pública. Doctora, si se emite una sentencia y la ley prevé que hay un plazo para su apelación y el defensor del pueblo tiene como función defender el interés de la sociedad y del pueblo y ve
que el Ministerio Público no va a apelar dentro del plazo establecido. ¿Puede un defensor del pueblo apelar una sentencia o no le toca? No nos corresponde. No le toca. No, en el caso, por ejemplo, del fiscal, si le correspondería al fiscal esa apelación y el ciudadano va al defensor del pueblo y nos dice, por ejemplo, mire, doctora Batista, yo tengo un caso en tal fiscalía y quien corresponde a la apelación en ese caso es el fiscal, no apeló, porque si el fiscal no apeló me va a perjudicar el caso. Entonces, si nosotros nos enteramos, podemos llamar a ese fiscal y decirle, magistrado, pero se está quejando una persona de que usted no quiere apelar el caso y corresponde una apelación. Puede hacer la gestión. Podemos hacer la gestión de que el fiscal apele, claro, porque el defensor del pueblo está para, frente a esa inacción del funcionario público, yo decirle, oiga, señor magistrado, porque usted sabe que en este es un país donde hay mucho tráfico de influencia y el fiscal tiene mucha importancia, mucha función, el fiscal paraliza un caso. Si el fiscal no lleva la prueba, el caso se cae. Si el fiscal no mueve la acción pública, el caso fácilmente se cae. Entonces, limita nada más a la imposición de los derechos humanos. El caso de nosotros es que nosotros estamos para ventilar esos derechos humanos, salvaguardarlos, protegerlos, frente a esa inacción, frente a cualquier arbitrariedad del funcionario público. Entonces, ese funcionario público, que hay que aclarar también, no es funcionario del gobierno dominicano, es un funcionario del Estado dominicano. Yo siempre le aclaro eso también porque la gente cree que todos los casos y frente a todo el mundo, el vecino con la pared, no, el vecino con la pared debe ir al ayuntamiento o debe ir al fiscalizador municipal. Usted es una persona relativamente joven y no ha vivido algunos procesos de transición. Por ejemplo, cuando se crearon los ayuntamientos, los primeros alcaldes asumieron las posiciones prácticamente en condiciones difíciles, porque ni siquiera tenían casas consistoriales, no tenían locales, no tenían muchas cosas y tuvieron que improvisar. Pero a Defensoría del Pueblo la primera vez también le pasó. ¿Cómo usted juzga el accionar de doña Zoila? Imagínense, si a mí me tocó al lado de la doctora comenzar el Defensor del Pueblo desde cero. ¿Te tocó? Me tocó junto con la doctora, porque yo estoy en la resolución usted también. Fue asistente. No, yo soy defensora del pueblo adjunta. Y yo ya. estoy nombrada por el Senado de la República. ¿Cuántos adjuntos hay? Somos 2 adjuntas y 2 suplentes, salimos en la usted resolución. Fue adjunta. Claro, 2 adjuntos somos. Pero actualmente. Sí, pero la Constitución permite nombrar hasta 5 adjuntos, pero la primera gestión nombró solamente 2 adjuntos en base a la modificación que hubo de la ley 1901 que permitía, bajó de 5 adjuntos a 2 adjuntos la ley. Entonces nosotros junto con la titular, con nuestra titular que fue siempre la que ha creado la institución con sus lineamientos, nosotros al lado de ella, pues a mí me correspondió junto a la titular sacar el RNC del Defensor del Pueblo, sacar las cuentas de banco con la doctora, sacar el contrato de la luz, todas esas gestiones la comenzamos, exactamente era yo que estaba al lado de ella. Si usted fuera a hacer una campaña como hizo Danilo con Leonel y no quiere erosionar la gestión y dice continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo, ¿qué usted corregiría? Déjeme decirle que en mi carta, exactamente, ese fue el eslogan de mi carta cuando yo apliqué hace un año. Y le puse exactamente eso, porque es mi gestión, junto con la titular. Van a hablar, es verdad que siempre hablan del titular, pero al final usted es historia dentro de la institución, porque es la gestión de nosotros, somos los primeros defensores del pueblo, las primeras autoridades. Y yo, por ejemplo, lo que voy a corregir, si llego a ser la defensora del pueblo, y no es a corregir, sino a ampliar un poco, es el acercamiento a la población, de que la gente pueda tener más acceso al defensor del pueblo. Esa es tu propuesta, entonces. Una de las propuestas que tenemos, que ya de hecho se inició en esta gestión, es que nosotros vamos a adquirir, el defensor del pueblo ya contrató con el PNUD para tener oficinas a nivel del interior del país, de tal forma que la gente no tenga que estar buscándonos nosotros, sino que estemos al lado del pueblo. En cada uno de los pueblos de las provincias vamos a tener oficinas del defensor del pueblo, pero ya es una gestión que se inició, que es lo que hay que conseguirlo. ¿Quién designa el defensor del pueblo? El defensor del pueblo lo designa el Senado de la República. No la Cámara de Diputados. No, la Cámara de Diputados va a elegir las ternas que suben al Senado. Lo que se está discutiendo ahora en la Cámara de Diputados es que son las ternas. Todos somos candidatos. Por ejemplo, yo estoy postulada para defensora del pueblo titular. Muchísimas instituciones, organizaciones no gubernamentales me postularon, incluido el ayuntamiento de mi pueblo, de Nagua. Y sí, la idea de nosotros es, ahora la Cámara de Diputados nos va a evaluar a todos y va a subir una terna al Senado. Y es el Senado quien escoge al final el defensor del pueblo, sus adjuntos y suplentes. Hay muchas aspirantes.
Hay muchos aspirantes. Muchos Tengo entendido que hay aspirantes. alrededor de 100 personas aspirando. ¿Cuántas? Como 100 inscritos. Tengo entendido. Bien, ¿qué posibilidad tiene usted de convertirse en defensora del pueblo? Bueno, yo soy la que dice que porque hay que buscar afuera lo que tenemos dentro. Si tenemos una persona que inició la gestión, que comenzó desde el año 2013, tiene casi 8 años dentro de la institución, tiene una experiencia, ha demostrado solidaridad humana, vocación de servicio, es una persona altamente preparada en el tema de derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales. Entonces, la mayoría de candidatos de defensor del pueblo no saben ni siquiera lo que es el defensor del pueblo. Entonces, si fuéramos a ser justos en este país y aplicar y a verificar e investigar a las personas y nombrar a la persona idónea, la persona que maneja el tema, la persona que tiene casi 20 años en el Estado Dominicano, o sea, que reúne de los requisitos que establece la ley, que es la experiencia en la administración pública. Ustedes no manejan fondos, ¿verdad? Claro que sí, manejamos 165 millones Tienen de que pesos. declarar bienes. La titular sí, nosotros nos... Las adjuntas no. Las adjuntas no nos... La otra vez no nos dejaron, pero nosotras sí tendríamos que... Yo creo Bien. que en la nueva gestión sí tendríamos Doctora que hacerlo. Batista, ¿qué usted quiere que el país sepa y los miembros del Senado de la República que la tomen en cuenta? Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decirle al Congreso en sentido general que lo mismo que le decía ahorita, ¿por qué ustedes tienen que estar buscando afuera si lo tenemos dentro? Una persona que quiere trabajar por el país, que tiene casi 20 años en el Estado Dominicano, 10 años primero en el tema de protección de los consumidores eléctricos, defendiendo los derechos fundamentales, con 3 maestrías en el tema de derechos humanos, derecho constitucional, 8 años en el defensor del pueblo, defendiendo los derechos de la gente. Entonces, una experiencia adquirida, una experiencia acumulada. Lo único que estamos proponiendo es seguir trabajando, seguir haciendo la obra para que este país no esté tan indefenso, para que sigamos siendo la voz del que no tiene voz. El defensor del pueblo no puede caer en cualquier mano, es una institución seria de trabajo, con una magistratura moral muy fuerte, con una doctora que hay que seguirle los pasos. Va a ser bien difícil pisarle los talones. Entonces, nosotros no nos gustaría que la institución caiga en las manos equivocadas. Nos gustaría que la institución continúe con una persona de adentro, con sus adjuntos también de adentro, porque somos varios candidatos. A titular soy yo, pero varios candidatos adjuntos y suplentes también tenemos dentro. Bien. O sea, María Licenciada Batista es la mejor opción. María Batista, candidata a la Defensoría del Pueblo, gracias por estar con nosotros y le deseamos mucho éxito. Gracias a ustedes.